Iniciar grabación. Ya. Ya, ¿ven mi pantalla? Sí, doctora. Ya, muchas gracias. Entonces vamos a dar inicio con la primera, con el primer tema, lo que es neoplasia renal. Bueno, inicialmente tenemos que ubicarnos anatómicamente en lo que es el riñón, ¿no? Recuerden que el riñón es como una especie de frijolito, ¿no? Que contiene, pues, el parénquima renal, ¿no? Los cálices, la pelvis y el uréter, ¿no? Luego tenemos lo que es la grasa perirrenal, ¿no? Es importante delimitar o visualizar bien lo que es la fascia de Gerota. Después también es muy importante ubicar a la glándula suprarrenal, porque como vamos a ver más adelante en los estadios, va a ser muy importante tener en cuenta esta glándula. Entonces, el cáncer de células renales también se le llama cáncer de riñón o adenocarcinoma renal. Es una enfermedad en la que se encuentran células malignas o cancerosas que se originan en el revestimiento de los túbulos del riñón, o sea, en la corteza renal. A nivel mundial, pues, la incidencia de cáncer de riñón es alta, se podría decir, ¿no? A Latinoamérica ocupa el cuarto lugar, después de Asia, Europa y Norteamérica. También es una enfermedad que año tras año se incrementa en la incidencia. Por ejemplo, miren, en Estados Unidos se tenía más o menos 67.400 casos en el año 2018, que fue publicado esta imagen, y en el 2021 ya se calculó que habrá 76.080 nuevos casos con 13.780 defunciones, ¿no? En relación a la epidemiología, pues el cáncer de células renales es responsable de un 2 a 3% de todos los tumores malignos en el adulto, ¿ya? Es 2 veces más frecuente en hombres que en mujeres. La influencia racial también más frecuente es en afroamericanos que en la raza caucasiana. La mayoría de los casos se va a diagnosticar, como ven, entre la cuarta y la sexta década de la vida, ¿no? En promedio a partir de los 50 años de edad, pues, ¿no? Pero en general también podemos verla a cualquier edad. Entonces, como ven, es una enfermedad que también puede darse inicio, igual que las enfermedades crónicas en general, como la diabetes, hipertensión arterial, ¿no? En relación a los factores de riesgo, es importante tener en cuenta que el carcinoma o el cáncer de células renales se presenta frecuentemente de forma esporádica, ya se aproxima en un 96%. Y solo un 4% promedio, ¿no?, se va a asociar a un síndrome hereditario. ¿Y cuáles son estos síndromes hereditarios? Acá tenemos los síndromes hereditarios que se van a presentar con carcinoma de células. Por ejemplo, el más representativo es el síndrome de von Hippel-Lindau, ¿no?, que va a estar relacionado con el carcinoma de células claras. También otro síndrome de cáncer hereditario, el carcinoma renal papilar hereditario, la leiomiomatosis hereditaria, ¿no?, luego el Birt-Hopf-2B, el complejo esclerosis tuberoso, el paraganglioma hereditario también. Entonces, como ven, puede ser parte de un síndrome hereditario, pero el mayor porcentaje está representado por un cáncer de forma esporádica. Y en relación a esto, tener en cuenta esto, ¿no?, que el 70% del cáncer renal de células claras esporádicas presenta una inactivación somática del gen de von Hippel-Lindau o VHL, ¿no? Ya puede ser a través de una mutación o hipermetilación. Entonces, esto va a ser importante. Recuerden, por favor, esto, porque en el momento que hablemos de tratamiento vamos a dar algunas pautas generales en relación a esto, ¿no? Entonces, eso es muy importante. En relación a los factores genéticos, recientemente pues está en pleno estudio lo que son las bases genéticas y moleculares de esta enfermedad, ¿no? Hay que recordar, y como ya les he mencionado, que el 4% de estos tumores se diagnostican como parte de un síndrome hereditario y la inmensa mayoría, un 96%, son de forma esporádica.
En general, también tener en cuenta que aquellos pacientes con un familiar de primer grado diagnosticado de cáncer renal antes de los 40 años tienen un gran riesgo de desarrollar cáncer, ¿no? Y los que presentan cáncer renal bilateral o multifocal en un mismo riñón pueden tener un componente hereditario. Entonces, por otro lado, es posible encontrar asociación con otras neoplasias, ¿no? Los estudios de series de registro de pacientes han encontrado mayor incidencia de linfomas en pacientes con carcinoma de células renales. También ver qué factores de riesgo están relacionados, por ejemplo, a lo que es el cáncer de células renales de forma esporádica, ¿no? Tenemos aquí el hábito tabáquico, ¿no? Doble el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Luego también tenemos la obesidad, también la hipertensión arterial, el uso indiscriminado de analgésicos, por ejemplo, la aspirina, la fenacetina, ¿no? En este caso, la fenacetina está más implicada en el desarrollo de cáncer de vías urinarias. Luego también ya actualmente ya está demostrado que la dieta, ¿no?, influye en el desarrollo no solo del cáncer renal, sino también de diferentes tipos de neoplasias, ¿no? Entonces, y en base a que si consumimos una dieta alta en proteínas y sobre todo grasas saturadas y sobre todo las que provienen de las carnes rojas, ¿no?, de las proteínas de origen animal. Sin embargo, las que van a favorecer el no desarrollo de las neoplasias, pues van a ser el consumo de frutas y verduras, ¿no? Luego también algo que va a favorecer el desarrollo de las neoplasias, tenemos la exposición a ciertos productos químicos, ¿no?, como el cadmio, asbesto, petróleo. Entonces ahí tenemos los factores de riesgo relacionados al cáncer. En relación a la clasificación, bueno, es una tabla en relación a los tumores en general de los riñones, ¿no? Entonces, vemos aquí que el carcinoma de células claras es el más frecuente en general. Todos estos son carcinomas de diferentes tipos, ¿no? Entonces, es una lista larga. No vamos a desarrollar todo, solo es para que lo tengan en cuenta y sepan que hay una gran variedad de tumores renales, ¿no? También tenemos los tumores neuroendocrinos, ¿no? También hay tumores misceláneos, neoplasias hematopoyéticas, renales, tumores de células germinales y tumores metastásicos al riñón también están dentro de este grupo. Entonces, lo que nos interesa estudiar es en sí la clasificación de los carcinomas de células renales, ¿no? O sea, es lo que es la neoplasia maligna, se podría decir, ¿no? Entonces, el carcinoma de células renales representa el 80 al 85% de todos los tumores malignos renales. Típicamente, como habíamos mencionado, se origina en la corteza y presenta varios subtipos. El carcinoma de células claras, el carcinoma papilar, el carcinoma cromófobo y oncocitoma, el carcinoma de los conductos colectores. El más frecuente, como ustedes ven acá, es el carcinoma de células claras, ¿ya? Pueden tener un crecimiento pues variado, este tipo de carcinoma puede ir del grado 1 al grado 4, ¿ya? El que es de crecimiento más lento es el carcinoma cromófobo, ¿no? Y rara vez se va a diseminar, ¿no? El carcinoma de conductos colectores se va a comportar de forma similar al carcinoma de células transicionales de vejiga y vías urinarias. Entonces, también podemos tener la variante sarcomatoide. Puede coexistir con cualquiera de los subtipos anteriores y va a conllevar un comportamiento más agresivo, ¿no?, del tumor por su crecimiento más rápido. Y bueno, hacer especial mención al carcinoma de células transicionales, como hemos mencionado, se origina en la pelvis renal y no en la corteza. Es un tipo histológico que va a sugerir pues una enfermedad o una patología de las vías urinarias desde la pelvis renal hasta los uréteres y vejiga y uretra, ¿no? Bueno, es un tumor de comportamiento diferente y tratamiento diferente. Esto probablemente ya lo van a desarrollar cuando lleven el capítulo de urología. En relación a la presentación clínica de lo que es los cánceres de células renales, bueno, van a tener una variedad de signos y síntomas, ¿no?
lo cual a veces, muchas veces, no va a ser tan fácil de hacer de primera instancia el diagnóstico, ¿no? Algunos pacientes no van a presentar ningún síntoma, ¿no? Salvo que de repente se haya extendido hasta otros órganos, ¿no? Entonces, por otro lado, con los nuevos métodos diagnósticos, hasta un 40%, ¿no? De los pacientes se van a diagnosticar, como ven, de manera casual de un tumor renal cuando se realizaba una ecografía o una tomografía, o sea, computarizada por otras razones. Entonces, miren, muchas veces el diagnóstico de esta patología es casual, ¿no? Y el porcentaje diría yo que es alto, ¿no? Entonces, sin embargo, ¿cuál es la presentación clínica típica? Es la presencia de hematuria, masa y dolor de costado, ¿ya? Sin embargo, se dice que esta triple asociación tan solo está presente en el 10% de los casos, ¿ya? La hematuria puede ser tanto macroscópica como microscópica, ¿no? También puede haber, aparte de esta triada típica, la anemia, puede haber fiebre, puede haber pérdida de peso, ¿no? Y generalmente, pues, van a ser más relevantes, ¿no? Menos frecuente va a ser la policitemia y la hipercalcemia también puede haber. Si encontramos hipercalcemia en un paciente con una neoplasia, probablemente ya estaremos hablando de un cáncer con metástasis, sobre todo a huesos. En relación a los métodos diagnósticos, la historia clínica, siempre manda la historia clínica. Es importante interrogar al paciente sobre sus antecedentes, ¿no? De enfermedades, tanto personales como familiares, ¿no? En relación a las antecedentes de enfermedades personales, habíamos mencionado la hipertensión arterial, ¿no? Ahora, también ver su historia de si ha tenido obesidad, sobrepeso, en relación a sus hábitos, ver si es que no es fumador o si es fumador, etcétera, ¿no? Es importante también dar sobre historia de neoplasias en la familia, ¿no? Obviamente, después de hacer un interrogatorio, vamos a hacer la exploración física, ¿no? Hay que ver, pues, su estado general, ¿no? E identificar cualquier signo de enfermedad, como masas o cualquier otro signo que parezca inusual. Después de hacer nuestra historia clínica, tanto el interrogatorio, la exploración física, iremos a realizar nuestro plan de trabajo, ¿no? Y nuestro plan de trabajo, pues, estará basado en lo que son los análisis de sangre, los análisis de orina y el diagnóstico por imágenes, ¿no? Entonces, en la analítica de sangre tenemos que evaluar si el paciente está con anemia, si hay trombocitosis o cómo está el nivel de calcio, ¿no? Hay que ver si hay elevación de la fosfatasa alcalina, y de la elevación de la proteína C reactiva, elevación de la DHL o lactato deshidrogenasa, ¿no? Elevación de la velocidad de sedimentación eritrocitaria, ¿no? Y generalmente todos estos valores se han relacionado con pobre pronóstico. Entonces, en examen de orina evaluaremos, pues, si hay hematuria, ¿no? O albuminuria. En relación al diagnóstico por imágenes, habitualmente siempre evaluamos a nuestro paciente con ecografía abdominal. Y en vía urinaria, de preferencia, siempre evaluar, como siempre les he manifestado a los alumnos en las clases prácticas, una ecografía renal, vesical y de próstata en hombres, y en mujeres, ecografía renal y vesical, ¿no? Entonces, la ecografía va a ser útil, ¿no? Para identificar masas renales y distinguir si son de naturaleza quística, con contenido líquido o sólidas, de ecografía. Luego de ello, si en ecografía, por ejemplo, nos dicen que hay una masa renal, acudiremos o solicitaremos a la tomografía, ¿no? Con contraste, ¿no? Es el procedimiento de elección. Es útil para detectar y evaluar masas renales, ¿no? Como acá, si existe infiltración de la cava inferior, así como si existe extensión a los ganglios linfáticos regionales. La tomografía es lo que nos va a brindar toda esa información. Ahora, cuando yo pido resonancia, de preferencia voy a pedir resonancia magnética cuando exista, ¿no?, la sospecha de la infiltración de la vena cava inferior, ¿no? Esta técnica nos puede ayudar a evaluar la extensión de dicha infiltración, entonces va a ser más precisa. En cambio, la tomografía no nos va a definir muy bien eso. Entonces,
Sin embargo, la resonancia, ustedes saben que tiene mejor resolución y nos va a dar mayor información y mayor precisión. ¿Y esto para qué va a servir? Para planificar nuestro tratamiento. Entonces, otros métodos diagnósticos ya, pero menos utilizados, la arteriografía renal, ¿no? En algunos casos va a ser útil para definir la vascularización del tumor renal y por lo tanto también va a servir para una evaluación previa a la cirugía, ¿no? Luego, pielografía intravenosa, básicamente la utilidad está cuando el cáncer sea de vía urinaria, ¿no? Luego también vamos a necesitar una evaluación de enfermedad extraabdominal, ¿no? Que se puede hacer con la misma tomografía o también con gamografía ósea. Esto más que todo para evaluar si tenemos metástasis o extensión del tumor a distancia, ¿no? Entonces, si yo le hago ya una tomografía toracoabdominal, me indicará si también ya hay lesión o el tumor ha llegado a esas zonas. Y la gamografía ósea, como su nombre mismo indica, para detectar, ¿no?, afectación del hueso. También ya en relación a la biopsia o punción aspiración con aguja fina, generalmente esto se lleva a cabo en el intraoperatorio, ¿no? Nosotros como nefrólogos la verdad nunca hemos hecho una biopsia pre-cirugía. O sea, que digamos, o que hayamos detectado un tumor y le hayamos hecho biopsia renal, no. La biopsia renal, como ustedes han visto, generalmente se indica cuando hay síndrome nefrótico, nefrítico, insuficiencia renal aguda de causa no determinada, etcétera, etcétera. Pero para en sí, si yo encuentro una masa renal, no le hago biopsia previa. Ya de frente eso va a cirugía. Y en el intraoperatorio sí podríamos hacer, pero antes no. Entonces, y el PET-TAC, ¿no? Es una tomografía o es un estudio de medicina nuclear, ¿no? Con esta tecnología es reciente, ¿no? Podemos captar de repente metástasis a distancias, ¿no? Podríamos captar metástasis a distancia, ¿no? Sin embargo, como han visto, el método diagnóstico de elección vendría a ser la tomografía, y para mayor precisión, sobre todo en lesiones a nivel de venas, vena cava, la resonancia magnética, ¿ya? Entonces acá tenemos igual una tomografía donde vemos una masa tumoral a nivel del riñón izquierdo, ¿no? Y también acá aparentemente se ve un hilito, ¿no? Igual acá, el riñón derecho está de menor tamaño. Y también con presencia de... Entonces, ahora viene lo que es la estadificación del carcinoma de células renales, ¿no? Está basado en lo que es el TNM, ¿ya? Ustedes van a ver aquí una lista de tumor primario. El TNM se refiere al tumor, al tamaño del tumor. El N se refiere a la presencia de ganglios linfáticos regionales y la M se refiere a lo que son metástasis, ¿no? Entonces, a ver, aquí solo más que todo ubicarnos en los tamaños, ¿no? El T1 puede ser un tumor que va de 4 o que va de menos de 7 centímetros, ¿no? Porque como ven acá, 7 centímetros o menos, el T1A tumor de 4 centímetros o menos, entonces significa que el T1 es un tumor de menos o igual de 7 centímetros, ¿ya? Tener en cuenta eso. El T2, el tumor puede ir hasta de 7 centímetros e incluso un poco más de 10 centímetros, ¿ya? Pero siempre limitado al riñón. Igual el T1, ¿no? Limitado al riñón. Ahorita vamos a ver unos gráficos para que puedan definir más eso. Entonces, en el T2, igual. T1 y T2, el tumor está limitado al riñón, ¿ya? En el T3, el tumor ya se va a extender a las venas renales mayores, a la vena suprarrenal o tejido perirenal, sin pasar fascia de Gerota y sin comprometer la glándula adrenal ipsilateral, ¿ya? Entonces, esto es importante también.
el T3 ya hemos estado hablando de, por ejemplo, pedimos resonancia cuando queremos estudiar invasión del tumor en vena cava, por ejemplo, ¿no? O en venas, también puede ser en venas renales. Entonces, si ya tengo ese tipo de invasión, voy a hablar de T3. Pero aquí está resaltado en rojo. En T3 no va a haber invasión de venas renales mayores, pero no se va a comprometer la glándula adrenal ipsilateral. ¿Ya? Esta estadificación del carcinoma de células renales TNM está basado en el Comité Americano de Cáncer. En alguna oportunidad, sobre todo algunas guías europeas, he visto que en el T3 consideran la invasión a la glándula adrenal, ¿no? Pero la mayoría de todas las revisiones que hice, en su mayoría, el T3 lo consideran sin compromiso de la glándula adrenal ipsilateral. Entonces, en el caso nuestro, vamos a asumir esto, ¿ya? T3 es sin compromiso de la glándula adrenal ipsilateral, ¿ya? T4 la invasión va más allá de la fascia de Gerota, incluyendo extensión contigua a la glándula adrenal. Entonces, si hay invasión del tumor a la glándula adrenal, ya se va a constituir o se va a catalogar como T4. Entonces, en relación a los ganglios linfáticos regionales NX, los ganglios linfáticos regionales no se pueden valorar. N0 no hay metástasis a ganglios linfáticos regionales. N1 sí hay metástasis a ganglios linfáticos regionales. O sea, N1 es cuando ya hay, ¿no? Entonces, igual, en las metástasis a distancia, M0 cuando no hay y M1 cuando sí hay metástasis a distancia. En relación a los estadios, el T, estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4, en el estadio 1 es T1 N0 M0, el 2 T2 N0 M0, el 3 es el T1 hasta el T3, ¿no? Pero aquí ya puede haber invasión a ganglios. Y el T4 pues es cuando ya hay invasión a distancia o metástasis. Entonces aquí vamos a resumir y creo que este gráfico no se van a olvidar, ¿ya? Entonces, habíamos mencionado que la etapa 1, estadio 1, estadio 2, el tumor está limitado en el riñón. En el estadio 1, tumores menos de 7 centímetros, pero localizados siempre en el riñón, acuérdense. El T2 puede ser ya tumores de 7, incluso puede llegar a 10 centímetros o más, pero siempre localizado también igual a nivel del riñón, ¿ya? Y en la etapa 3 habíamos mencionado, ¿no? Que ya el riñón, el tumor renal va a invadir a los vasos mayores, ¿no? Puede ser vena renal o vena cava, ¿ya? Entonces, ahí está. Y en la etapa 4 ya hay invasión de la glándula suprarrenal, o sea, ya va a haber invasión extra a distancia del riñón, ¿ya? Entonces, eso, por favor. Y acá está mucho más claro, ¿no? Cáncer riñón, estadio 1, tumor de 7 centímetros o menos, como ven acá ustedes, limitado al riñón, ¿ya? Eso está fácil, ¿no? Cáncer estadio 1, estadio 2, está fácil. Solo que la diferencia es que en el estadio 2 el tamaño del tumor es un poco más grande, ¿no? Puede ser de 7, 8, 9, 10 centímetros, pero siempre limitado dentro del riñón, ¿ya? Entonces, ahora en el estadio 3 está lo que yo les mencionaba, ¿no? De que en el estadio 3 ya vamos a tener invasión del tumor, ¿no? A los vasos mayores, ¿ya? Y también va a haber presencia de ganglios. Acá, por ejemplo, el tumor está invadiendo la vena renal, ¿no? Entonces, ese es el estadio 3, cuando ya hay invasión de vena renal. Y estadio 4, ya aquí, cuando ya hay invasión de la glándula suprarrenal,
¿no? El cáncer ya se extendió a la glándula suprarrenal y también hay mayor cantidad de ganglios y también puede haber diseminación a otras partes del cuerpo, ¿no? Puede estar a nivel del pulmón, hígado, hueso, incluso al encéfalo o ganglios linfáticos lejanos, ¿ya? Creo que así no va a ser más fácil recordar los estadios de lo que es el cáncer renal. Y esto es importante conocer porque en base a esto también se va a realizar el tratamiento, ¿ya? Ahora, los factores pronósticos. Habíamos mencionado en relación por ejemplo, los análisis de sangre que pedimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en enfermedades avanzadas, ¿no? O metastásicas, los niveles de hemoglobina, obviamente va a haber mayor anemia, ¿no? El lactato de deshidrogenasa estará elevado, el calcio también en sangre estará elevado, ¿no? Conjuntamente con el estado general y el tiempo transcurrido del diagnóstico, van a ser factores que van a clasificar pues a los pacientes en grupos de buen pronóstico, pronóstico intermedio o mal pronóstico, ¿no? Entonces, la historia natural del cáncer de células renales es muy variable. Aproximadamente un 30% de los pacientes se presenta como enfermedad diseminada o metastásica, un 30% en el momento de diagnóstico, y un tercio de los restantes desarrollarán metástasis a lo largo de su evolución. El pronóstico y las opciones de tratamiento dependerá básicamente de dos factores: del estadio de la enfermedad, ¿no? A medida que avanza el estadio de 1 a 4, menores son las posibilidades de curación, obviamente, ¿no? Y la edad del paciente y su estado de salud en general. Entonces, ya yendo a lo que es el tratamiento, bueno, tenemos dos tipos de tratamiento. El tratamiento estándar, que ya está oficializado, aceptado, y los tratamientos en ensayos clínicos, ¿no? En general, en todo lo que es neoplasias, se trabaja bastante con ensayos clínicos, ¿no? Y esto más que todo en Europa, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, vamos a revisar algunos de ellos. Entonces, aquí habíamos mencionado los estadios en general que eran importantes para definir el tratamiento, ¿no? El estadio 1 y 2, en general, cuando el tumor está localizado a nivel renal, el tratamiento en general es de una nefrectomía radical o parcial, ¿ya? Con o sin linfadenectomía, crioablación o ablación por radiofrecuencia. Entonces, generalmente, ¿qué vamos a hacer en este tipo de vamos a hacer, dependiendo del tamaño del tumor, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos un tumor de 4 centímetros, entonces, y está en el polo inferior, ¿qué haré? ¿No? Haré solo una nefrectomía parcial, ¿no? La idea es preservar la mayor cantidad de tejido renal viable. Entonces, en cambio, si digamos tengo ya un tumor de 10 centímetros, ya prácticamente ya estará invadiendo, en este caso, ¿no? Todo lo que es el riñón, entonces ahí obviamente ya haré una nefrectomía radical, ¿no? Entonces va a depender del tamaño. Ahora, ¿qué tratamiento se da a los pacientes en estadio 3? O sea, a los pacientes que ya tienen invasión de la vena renal o de la vena cava. Hacemos nefrectomía radical con linfadenectomía regional. Ese es el tratamiento de elección. Como ven, el tratamiento es en estos estadios, en el 1, 2 y 3, es quirúrgico, ¿ya? Es quirúrgico. Entonces, es extraer quirúrgicamente el tumor. Y de esta forma se obtiene altos niveles de curación. Y después hay que hacer seguimiento a los pacientes, ¿no? ¿Qué hacemos en estadio 4? O sea, en estadio 4 habíamos mencionado cuando ya hay invasión de vena, hay invasión de glándula suprarrenal o incluso hay invasión de en zonas distales, se podría decir, no puede ser en otros órganos. Entonces, aquí se puede hacer nefrectomía citoreductiva, o sea, la resección de las metástasis, y lo que se hace son tratamientos sistémicos. Y precisamente de estos tratamientos sistémicos hay algunos tratamientos estándar y otros que siguen en ensayos clínicos, ¿no? Entonces, en relación a los ensayos sistémicos, bueno, tenemos varios, ¿no? Inmunoterapia, antiangiogénicos, inhibidores mTOR, y mira, y muy al contrario de lo que son de repente otro tipo de cánceres, la quimioterapia no se considera como
como terapia de elección o no es muy efectiva en este tipo de cáncer, ¿no? Generalmente cuando pensamos, cuando pensamos en cáncer, ¿qué es lo que primero se nos viene a la mente? De repente en una quimioterapia, ¿no es cierto? Sin embargo, esto no resulta efectiva en lo que es cáncer renal, por eso es que se le considera como en último lugar, ¿ya? Que también puede haber una radioterapia paliativa y el uso de bifosfonatos. Entonces, el tratamiento médico, ¿no? Cuando se trata de un cáncer renal avanzado, la cirugía no es curativa, ¿no? Y por lo tanto se recomienda un tratamiento con fármacos que actúen globalmente y lleguen todos a los órganos del cuerpo, y esto es el famoso tratamiento sistémico, ¿no? Con la finalidad de conseguir remisión de la enfermedad o impedir la progresión de la misma, ¿no? El cáncer recurrente de células renales es un cáncer que ha reaparecido después de haber sido tratado, ¿no? Y puede reaparecer en el riñón o en otras partes del cuerpo, incluso años después del tratamiento inicial. En aquellos casos en los que la enfermedad recae o bien progresa tras la cirugía, también debemos proponer un tratamiento sistémico, ¿no? En casos seleccionados de recaída única, se puede considerar cirugía de rescate si es factible. Entonces, el tratamiento sistémico, como hemos visto, está en base a inmunoterapia, antiangiogénico, inhibidores mTOR. Y generalmente va indicado en cáncer renal avanzado o con metástasis, o también en cáncer recurrente de células renales, ¿no? Ahora, y como les había mencionado, la quimioterapia, ¿no? En general, el cáncer de células renales, a diferencia de otro tipo de tumores, es resistente a la quimioterapia. Por lo tanto, necesitamos otras estrategias terapéuticas que felizmente la tenemos. ¿Cuáles? Tenemos la inmunoterapia, ¿no? Que es un tipo de terapia biológica, ¿no? Que estimula la capacidad del sistema inmune para combatir el cáncer, ¿no? Se emplean sustancias producidas por el cuerpo, fármacos elaborados en un laboratorio para estimular o dirigir o restaurar la defensa natural del cuerpo contra la enfermedad, ¿no? Varias estrategias basadas en inmunoterapia se han utilizado para aumentar la inmunidad antitumoral. Por ejemplo, la administración de citoquinas clásicas como la interleuquina 2 e interferón alfa, ¿no? Bueno, tiene eficacia clínica demostrada desde los años 80. Sin embargo, hoy en día su uso en la clínica ha disminuido considerablemente debido a la eficacia de nuevos tratamientos Diana, que han demostrado mayor eficacia clínica y mejor perfil de tolerancia. En realidad, como constantemente hay ensayos clínicos, el tratamiento también en este tipo de patologías varía, ¿no? Entonces, la terapia dirigida, ¿no? ¿Qué es la terapia dirigida? La terapia dirigida utiliza fármacos y otras sustancias que pueden identificar y eliminar células cancerosas específicas, ¿no? Sin dañar las células normales. Por eso su nombre de terapia dirigida, ¿no? Solo va a actuar en las células cancerosas. Son los fármacos denominados dianas terapéuticas, ¿no? Estos fármacos pueden producir remisión de la enfermedad o bien impedir la progresión de la misma en la mayoría de los casos, pero no van a curar la enfermedad. Entonces, la terapia antiangiogénica, ¿no? Es un tipo de terapia dirigida para el cáncer avanzado de células renales, con resultados muy prometedores en los últimos estudios. Actúa sobre receptores críticos de los vasos sanguíneos desarrollados en el propio tumor, ¿no? De ahí el nombre de terapia antiangiogénica, ¿no? ¿Qué va a hacer? Obviamente va a impedir la formación de nuevos vasos sanguíneos por parte del tumor, que son imprescindibles para que éste se nutra y así seguir avanzando, ¿no? El resultado es que el tumor deja de crecer o reduce su tamaño. ¿Qué medicamentos, cuáles son los fármacos antiangiogénicos con los que contamos? Aquí está el sutinib, ¿no? El sunitinib, pazopanib, bevacizumab, sorafenib, axitinib y recientemente el tivozanib, ¿no? También tenemos a los inhibidores de la vía mTOR, que es una vía
que ustedes saben tiene un papel importante en el metabolismo del crecimiento y proliferación de la célula tumoral. Han demostrado actividad en esta enfermedad. En estudios aleoritario actualmente disponemos del TEN, sirolimus y el everolimus. Entonces, recuerdan que al inicio de la charla más o menos estábamos hablando el papel del gen de von Hippel-Lindau, ¿no? Entonces, este gen interviene aproximadamente en el 70% de los cánceres de células claras, ¿no? Esporádicas, habíamos mencionado. Esto se encuentra en el brazo corto del cromosoma 25, ¿no? En la zona 3P, ¿no? Entonces, más o menos acá algo ilustrativo y muy general para comentar de que normalmente este gen, ¿no? Al funcionar, va a formar su proteína funcional, el gen VHL, ¿no? Y este gen se va a unir de forma, o sea, esto cuando está normal, ¿no? Se va a unir y va a formar un complejo E3 ligasa, y lo que va a hacer es inhibir o destruir, o que el factor de inducción de hipoxia, ¿no? Se destruya, ¿ya? El factor, los componentes del... es importante esto porque este es un factor inducible por hipoxia. Entonces, este factor inducible de hipoxia va a ser degradado, va a hacer que se destruya gracias a la acción de este gen, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Habíamos mencionado que en los pacientes que tienen cáncer, ¿no? Este gen va a estar inactivado, ¿no? Va a tener una inactivación somática, puede ser por mutación o hipermetilación, ¿no es cierto? Entonces, al no estar activado este gen, ¿qué va a pasar? No se va a producir el complejo de la proteína funcional de HL, no va a formar este complejo con E3 ligasa. Entonces, por ende, este factor inducido por hipoxia no se va a destruir, o sea, no se va a degradar. ¿Y qué es lo que va a pasar con este? Va a traslocarse hacia la célula y va a ingresar al núcleo, ¿no? Y a nivel va a activar o va a hacer que el DNA active lo que son los factores de crecimiento endotelial vascular y el factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Y estos dos factores, ¿qué van a hacer? Van a estimular la angiogénesis, ¿no? La angiogénesis y va a hacer que en este caso el tumor se nutra y siga creciendo y siga creciendo. Entonces, este gráfico iba para explicar que a este nivel es donde actúan todos los medicamentos angiogénicos que habíamos mencionado, ¿no? El bevacizumab, ¿no? Que va a actuar a nivel del factor del endotelio vascular, del factor de crecimiento vascular. Luego tenemos el sunitinib también, que va a actuar a través del factor de crecimiento derivado de las plaquetas, ¿no? Igual el sorafenib y el pazopanib. Por otro lado, tenemos otra vía, ¿no? Otra vía donde participa el factor de crecimiento, ¿no? Y aquí es muy importante mencionar al emetor, como ustedes ven acá, el emetor, ¿no? El emetor es un componente clave de la vía de señalización fosfoinositide 3 quinasa y de la AKT, ¿no? Entonces, que esto, como habíamos mencionado, va a regular el ciclo celular, la proliferación y la angiogénesis, ¿no? Y este emetor va a activar la traducción de factores pro-proliferativos como la ciclina D1 y el CEMIC, y de esta forma activar la proliferación, estimular la proliferación, en este caso de las células cancerígenas, ¿no? Por otro lado, este emetor tiene doble acción. Por un lado va a favorecer la proliferación y por otro lado también va a favorecer la angiogénesis a través de estimular igual la actividad del factor inducible por hipoxia,
¿no? Y se va a producir lo que ya hemos mencionado. Va a traslocarse a la célula, va a activar el DNA, ¿no? Y aquí se va a producir el factor de crecimiento del endotelio vascular, por un lado, y también va a estimular el factor de crecimiento derivado de las plaquetas y por ende se va a producir la angiogénesis. Entonces, como ven, el mTOR tiene doble función en lo que es el cáncer renal, ¿no? Entonces, aquí para esto tenemos medicamentos, ¿cuáles? El everolimus y el tensirulimus. Bueno, con este gráfico he querido explicar más o menos cómo es la génesis de lo que es el carcinoma renal y los medicamentos y sus niveles de acción. Después de esto hemos visto el tratamiento sintomático, ¿no? Tenemos que ver que también tenemos que aliviar el dolor, ¿no? Para eso contamos pues de analgésicos, ¿no? Y también en este caso es útil la radioterapia como un tratamiento paliativo. En caso de que haya metástasis óseas, podemos usar, por ejemplo, los bifosfonatos como el ácido solendrónico, ¿no? Que van a ayudar a disminuir las complicaciones derivadas de la afectación tumoral en el hueso. Entonces, en relación al tratamiento, también obviamente tenemos que definir de acuerdo a nuestro paciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les comentaré algo. Alguna vez tuvimos una paciente obesa, ¿no? Obesa de 82 años de edad, que ya tuvo como historia anterior una neoplasia en riñón izquierdo, ¿no? Limitado a riñón, o sea, estaba en estadio 1 o 2, ¿no? Y se le hizo nefrectomía de ese riñón, ¿no? Entonces, la paciente, por ende, era monorrena. Y a sus 82 años volvió a ser un tumor o un cáncer a nivel del otro riñón, ¿no? Y también era un tumor limitado al riñón. Entonces, de acuerdo a la teoría que debíamos haberle hecho, supuestamente una nefrectomía, ¿no? Entonces, ahí empezamos a evaluar qué significaba hacerle una nefrectomía del otro riñón a la paciente, que teníamos que, una vez ya hecha la nefrectomía del otro riñón, la paciente iba a quedar anéfica, ¿no es cierto? Una paciente de 82 años. Entonces, si estaba anéfica, ¿qué teníamos que hacerle? Diálisis, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, nosotros tuvimos que valorar conjuntamente con el servicio de urología, ¿no? El riesgo-beneficio. Y también cabe mencionar de que esta paciente con ese único riñón que tenía, y a pesar que ese único riñón tenía también un tumor, tenía la función renal normal, ¿ya? Entonces la creatinina que tenía pues estaba en 1.2 para la edad de la paciente, muy aceptable esa función. Entonces nosotros nos pusimos a evaluar, bueno, una señora de 82 años, primero, si la sometemos a nefrectomía, por lo que era bien obesa realmente, entonces teníamos riesgo tanto en el intra como en el postoperatorio, ¿no? Por un lado. Por otro lado, iba a estar anéfica y teníamos que someterla a hemodiálisis, a una paciente obesa que teníamos que ponerle un catéter o hacerle una fístula si es que se podía, porque generalmente los pacientes obesos, sus venas ya son muy delgadas y no es muy factible hacer fístulas. Entonces teníamos más riesgo, ¿no? Por el mismo hecho de querer obtener un acceso vascular. Entonces al final decidimos que dejarla a la paciente, ¿no? Vigilar la sintomatología, si por ahí de repente hacía anemia, tendríamos que darle transfusiones de sangre y también la derivamos al oncólogo, ¿no? Para que de repente le pueda someter a una de estas terapias sistémicas, ¿no? Que habíamos mencionado, de repente una terapia antiangiogénica, ¿no? O darle un inhibidor mTOR, etc. Entonces, como les digo, la terapia en general va a depender frente a qué estemos. Cada paciente tiene que ser evaluado, ¿no? Valorando riesgo-beneficio. Ya yendo un poco a lo que es la parte histológica, ¿no? Es importante evaluar el grado nuclear, ¿no?
porque esto nos va a ayudar a evaluar el pronóstico, ¿no? Entonces, por ejemplo, el grado 1, como ustedes ven acá, nucleolos ausentes o inconspicuos y basofílicos, ¿no? El grado 2, ¿no? Ya tenemos nucleolos conspicuos y eosinofílicos, ¿no? A un aumento de 400, y visibles pero no prominentes, ¿no? En el grado 3 ya tenemos nucleolos conspicuos y eosinofílicos, ¿no? Ya es a menor grado incluso, o perdón, a menor aumento. Y en el grado 4 pues ya hay pleomorfismo nuclear, ¿no? Entonces obviamente cuanto mayor sea el grado nuclear, peor será el pronóstico. Entonces aquí tenemos el carcinoma renal de células claras, ¿no? Antes llamado carcinoma renal convencional, ¿no? Entonces, en relación a los hallazgos macroscópicos, ¿no? Aquí son lesiones usualmente solitarias, ¿no? Como descrito ya anteriormente, ocupan la corteza, pero al crecer terminan reemplazando al menos parcialmente la médula y se extiende el tejido perirrenal, ¿no? Al corte el tumor tiene un aspecto muy variable, como ven ustedes, hay áreas amarillas, hay áreas cafés también, ¿no? Zonas pálidas, ¿no? Por acá. Con mucha frecuencia hay cambios quísticos también puede haber, y necrosis y hemorragia. A ver. Entonces, al microscopio, lo que vamos a ver es, como su nombre mismo lo indica, son células claras, ¿no? Tienen un citoplasma amplio y parece vacío, ¿no? Los núcleos van a ser centrales, ¿no? Y suelen ser generalmente de grado 2. Los límites celulares son bien definidos, pero sin el reforzamiento de la membrana citoplasmática, ¿no? Visto en los cromófagos que vamos a ver más adelante. Hay una rica red vascular también, ¿no? Los vasos. Estos son los vasos. ¿No? ¿Y a qué se debe la claridad de las células? Que es la presencia de glucógeno y lípidos. Mira, células claras, ¿no? Células claras. En relación al carcinoma papilar de células renales, ¿no? Es también conocido como carcinoma cromófilo y carcinoma tubulopapilar. Inicialmente se clasificaban en este tipo solo las lesiones que eran papilares, en más del 50% del tumor. Sin embargo, hay carcinomas predominantemente compactos y quísticos, ¿no? Corresponde al 10 a 15% del carcinoma de células renales resecados en adultos. Son bilaterales con mayor frecuencia, ¿no? En cambio, el carcinoma de células renales, el que anteriormente hemos descrito ampliamente, solo bilaterales en 6 a 7%, ¿no? Y multifocales en hasta 30% de los casos. Algunos se pueden asociar a adenomas. Este tipo de carcinoma papilar de células renales es el más frecuente en pacientes con enfermedad renal terminal. Sus riñones ya pequeños pueden transformarse y volverse en un carcinoma. Por angiografía, la mayoría son hipovasculares. Este es el carcinoma papilar de células renales al microscopio, ¿no? Como ven, tiene células cúbicas, ¿no? Células cúbicas que recubren papilas, con tallas ocupadas muchos de ellos por células espumosas, ¿no? Las células espumosas son estas las células espumosas, ¿no? Células espumosas. Los núcleos también van a ser de grado 2 y hay poca mitosis, ¿no? Como habíamos dicho, con frecuencia estos tumores son multifocales y o bilaterales. Bueno, el pronóstico es relativamente bueno. El carcinoma cromófago de células renales, ¿no? Corresponden aproximadamente al 5% de los tumores epiteliales renales de adultos. No hay predilección por sexos y suele presentarse en edades similares al carcinoma de células renales. Habíamos mencionado que era etapa más o menos a partir de la cuarta década, sexta década y en promedio quinta década, ¿no? Se cree que tiene mejor pronóstico que el carcinoma convencional de grado y estadio similar.
Entonces aquí el aspecto microscópico de este carcinoma, ¿no? Tiene membranas citoplasmáticas gruesas, como ven ustedes acá, ¿no? Bien definidas, el citoplasma es amplio, granular, ¿ven? Los gránulos, granular, con aspecto de células vegetales. Los núcleos van a ser centrales, ¿no? Núcleos centrales. Y hay un halo perinuclear, ¿no? Alrededor del núcleo, miren, como un halo, ¿no? Acá también más se nota mejor. Entonces, ese es el carcinoma cromófago de células renales. Acá tenemos también, por histoquímica, también podemos hacer el diagnóstico. El hallazgo más relevante es la positividad citoplasmática intensa y difusa para el hierro coloidal ideal. O sea, el cromófago nos va a dar positividad cuando pongamos o añadamos al tejido estudiado el hierro coloidal de Ale, ¿no? Se va a ver de esa forma. El carcinoma de conductos colectores de Bellino es el tipo de carcinoma celular renal con comportamiento más agresivo, ¿no? Sin embargo, por suerte, corresponde a menos del 1% de las neoplasias epiteliales renales, ¿no? Se cree que se originan de y se diferencian a células de conductos colectores medulares. Suelen ser sintomáticos al momento del diagnóstico, probablemente en relación con su crecimiento más rápido, ¿no? Y su localización más cercana a la pelvis renal. Hay metástasis en aproximadamente el 40% de casos al momento del diagnóstico. Bueno, la mayoría de pacientes mueren por este tumor a los 2 años del diagnóstico. Como ven ustedes, aquí ya prácticamente son células desdiferenciadas, ¿no? Tienen alto grado de nuclear, ¿no? Tienen peor pronóstico. El oncocitoma, bueno, también mencionar que es un tipo característico de tumor benigno, separado de los tumores restantes desde los años 70, ¿no? Corresponde a aproximadamente el 5% de neoplasias epiteliales de adultos. Se postula que se origina en las células intercaladas de conductos colectores. Es parte de los conductos colectores, ¿no? Se dice que igual se dice de los carcinomas cromófagos, ¿no? Son lesiones usualmente asintomáticas, algunas veces se manifiestan con dolor, masa abdominal o hematuria. Algo más del oncocitoma, la edad media de diagnóstico es aproximadamente 62 años, con un rango bastante amplio de 10 a 94 años. Es más frecuente también en hombres con relación hombre-mujer de 2 a 1. Y hay 4 características angiográficas del oncocitoma, ¿no? Un anillo lúcido creado por la cápsula normal, un patrón capilar homogéneo, con densidad similar al parénquima renal, distribución homogénea del material de contraste en el tumor, ¿no? Esto, miren, distribución homogénea del material de contraste en el tumor, ¿no? Generalmente en los carcinomas de células renales tipo células claras, pues la distribución del material de contraste va a ser homogénea, ¿no? En cambio, en el oncocitoma va a ser homogénea. Eso nos puede ayudar de alguna forma a diferenciarlo, ¿no? También va a haber una radio de ruedas de las arterias que lo irrigan. En algunos casos hay lesiones múltiples, oncocitos u oncocitomatosis. Pueden coexistir con carcinomas renales, ¿no? Un hecho que parece tener muchas implicaciones en su histogénesis es la frecuencia con la que se detectan carcinomas cromófagos en los casos de oncocitosis, demostrando la estrecha relación entre estos dos tumores. Entonces, acá tenemos las células eosinofílicas con citoplasma granular amplio, ¿no? Las oncocíticas, que se disponen formando túbulos, como ven, unidos, ¿no? Núcleos centrales relativamente homogéneos y nucleolos pequeños. Ahí con las juntas se ve. No hay o son escasas las células con halo perinuclear. Bueno, y aquí es realmente un diagnóstico diferencial entre lo que es el carcinoma de células renales convencional, el cromófago y el oncocitoma, ¿no? Habíamos mencionado, por ejemplo, que en el cromófago el patrón característico era hierro coloidal positivo, ¿no? En cambio, en el células convencional, del carcinoma de células renales convencional, se puede decir el carcinoma de células claras, es hierro coloidal negativo,
¿no? Igual en el leucocitoma, ¿no? Negativo. Bueno, acá hay varios marcadores de inmunohistoquímica, el CK7 usualmente negativa, aquí ivermectina positiva, el CD10 positivo, ¿no? Aquí en el cromófogo el CD10 usualmente negativo. Son marcadores inmunohistoquímicos, ¿no? Bueno, eso sería en relación a lo que es la neoplasia del cáncer renal. No sé si tendrán alguna pregunta, alguna consulta. Para continuar con el siguiente tema. Voy a compartir igual mi pantalla. Se perdió. Perdón. Un ratito. A ver, 2 minutos como pausa activa mientras cargo mi archivo. Ya, a ver, ahora sí creo. Ya. ¿Logran ver mi pantalla? Doctora. Sí, doctora. Ya, gracias. Bueno, el siguiente tema está en relación a las enfermedades congénitas del riñón y vías urinarias. Bueno, mencionar que son un grupo heterogéneo de malformaciones secundarias a un desarrollo embrionario anormal del sistema renal, ¿no? Representan el 15 al 20% de las anomalías halladas en la ecografía, con una tasa global de 0.3 a 1.3 por cada 1.100 nacidos vivos. Son la causa más frecuente de enfermedad renal terminal en la infancia. ¿Ya? Entonces, probablemente los que se dedican a la nefropediatría o los pediatras van a ver frecuentemente esto de las enfermedades congénitas del riñón y de las vías urinarias como causa de enfermedad renal terminal en la infancia, ¿no? Entonces, según diversas series, son la causa del 40 al 50% de los trasplantes renales también en la infancia. Y estas cifras no se modifican sustancialmente a lo largo del tiempo. La etiología es multifactorial y, bueno, va a ser difícil de definir de forma precisa en la mayoría de los casos, ¿no? Ciertas alteraciones mecánicas o ambientales han demostrado tener efecto, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿qué va a haber? Va a haber mutaciones, ¿no? La influencia de factores genéticos, ¿no? En la génesis de estas malformaciones se deduce de la asociación familiar de malformaciones que se estima de aproximadamente 10% de los casos. Acá no sé si se logra ver, ¿no? Una serie de genes que al ser mutados nos van a llevar a malformaciones congénitas de la vía urinaria, ¿no? Luego, en la madre, ¿qué es lo que va a influir? La dieta,
¿no? Por ejemplo, se ha podido observar en estudios con roedores que una dieta baja en proteínas de la madre gestante da lugar a un menor número de nefronas y nos va a dar lugar a lo que es la hipoplasia renal, ¿no? También factores maternos como la diabetes mellitus mal controlada, ¿no? Va a condicionar hipoglicemia mantenida y va a ser un factor de riesgo claro para desarrollar malformaciones congénitas en general en el feto, ¿no? Es por eso que es importante el control del embarazo, ¿no? Luego también tenemos los teratógenos, ¿no? En esto tenemos una serie de medicamentos, por ejemplo, la talidomida, ¿no? Que se usa en mieloma múltiple. También la ingesta de alcohol es un teratógeno. Luego el litio, el metotrexato, etcétera, ¿no? Hay varios factores, miren, que nos pueden contribuir al desarrollo de malformaciones congénitas. También factores mecánicos, ¿no? Como por ejemplo la obstrucción al flujo urinario, ¿no? En estudios en animales han demostrado, por ejemplo, que una obstrucción temprana del tracto urinario en el desarrollo embrionario nos va a dar lugar a una agenesia, ¿no? O displasia grave renal. Entonces, como ven, la etiología y los factores son múltiples, ¿no? Acá tenemos pues la lista, ¿no? De lo que son la alteración de los genes, ¿no? Como ven, una variedad de genes BMP4 va a estar relacionado con la hipoplasia, la alteración del gen EYA1, displasia multicística, hipodisplasia, reflujo vesicouretral, ¿no? Y que nos va a dar, por ejemplo, acá malformaciones ópticas, hipoacusia, quistes braquiales, ¿no? Una gran lista, ¿no? En agenesia, por ejemplo, renal está involucrado el gen KAL1, ¿no? Luego, ¿qué más? En hipodisplasia, el gen WNT4, ¿no? Que además va a tener fenotipo extrarrenal, ¿no? Aplasia mulleriana, disfunción ovárica. Entonces, a ver, como ven, las malformaciones no necesariamente van en un solo órgano, sino también muchas veces van acompañados de un fenotipo extrarrenal. Entonces, ¿cuál es la clasificación de las malformaciones congénitas? Básicamente se clasifican según su origen embriológico en anomalías del parénquima renal, anomalías de la migración embrionaria renal, anomalías del sistema colector renal, ¿ya? Entonces, en las anomalías del parénquima renal está la displasia renal multiquística, la hipoplasia renal, la agenesia renal, ¿ya? En las anomalías de la migración embrionaria tenemos la ectopia renal y su representante también el riñón en herradura. Entonces, el riñón en herradura es una anomalía de la migración embrionaria renal. Anomalías del sistema colector renal, tenemos la duplicación renal, reflujo vesicoureteral, estenosis ureteral, extrofia vesical. Entonces, vamos a desarrollar algunos. Entonces, mencionar antes que las anomalías más graves son las que afectan al parénquima renal en forma de displasias o hipoplasias, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto? Una disminución en el número de nefronas, obviamente, ¿no? Que será el factor pronóstico fundamental de la función renal a largo plazo, ¿no? Entonces, las más graves van a ser esas, ¿no? Las que van a afectar el parénquima renal. El diagnóstico se realiza fundamentalmente con pruebas de imagen como la ecografía, ¿no? Y también con la gammagrafía. Acá tenemos ecografía normal y acá gammagrafía también normal. No olvidarse de que la gammagrafía sirve para definir la función de forma individual tanto del riñón derecho como del riñón izquierdo, ¿ya? Es por eso la utilidad en este tipo de patologías de la gammagrafía renal. Entonces vamos a hablar de las anomalías del parénquima renal. Empezaremos por la agenesia renal, ¿no?
La prevalencia de la agenesia renal unilateral en la población general es aproximadamente de 0.05%, ¿no? Y actualmente es diagnosticada en la mayoría de los casos en la ecografía prenatal. Puede tener carácter familiar y suele ser unilateral, ¿no? Claro, imagínense, si fuera bilateral ya es rara, pero habría muerte perinatal, ¿no? El niño no lograría nacer. Entonces, como hemos mencionado anteriormente, entre los factores implicados en su patogenia incluyen pues, las mutaciones en los diferentes genes RET, DNF, o también a exposición a diferentes sustancias, ¿no? Como ácido retinoico, talidomida, cocaína, déficit de vitamina A, nos pueden llevar a agenesia renal, ¿no? Ya hemos mencionado que la agenesia bilateral es muy rara y generalmente va a conllevar a muerte perinatal. Entonces, en general, la forma unilateral es asintomática, ¿no? Su expresividad clínica va a depender de la asociación a otras anomalías urológicas, ¿no? Como el reflujo vesiculetral, que es la más frecuente, o extrarrenales, cuando haya orejas, genitales, esqueleto, tracto gastrointestinal respiratorio, cuando hay alguna malformación en otro nivel, ¿no? Ahora, mencionar que esto, hay personas, muchas veces nosotros o a nosotros han acudido personas que tienen un solo riñón desde el nacimiento, ¿no? Y tranquilamente una persona puede vivir con un solo riñón, ¿ya? Pero este riñón, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tener la tendencia a desarrollar hipertrofia, o sea, va a crecer más, ¿no? Va a ser una hipertrofia compensadora. Ahora, y si digamos no hay una hipertrofia compensadora, pues podríamos estar hablando de que ese riñón único está haciendo una displasia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con este tipo de pacientes? Vamos a monitorizar ecográficamente durante el crecimiento y hacer la mamografía para descartar ectopias, ¿no? En este tipo de pacientes se ha visto incremento de hipertensión arterial e hiperfiltración, especialmente pues si además tienen otros factores de riesgo, ¿no? Como por ejemplo obesidad. Entonces, esta es la agenesia renal. La hipoplasia renal, ¿no? Hace referencia de forma histopatológica a la presencia de un menor número de nefronas normalmente formadas, o sea, se diría que el tamaño es menor de lo habitual, ¿no? Es un riñón pequeño con menor a menos de 2 desviaciones estándar, ¿no? Y sin embargo, cabe mencionar y repetir de que la estructura va a ser normal, ¿no? Lo único que se va a afectar ahí es el tamaño. La causa precisa no se conoce, aunque se le ha relacionado con anomalías vasculares intrauterinas o factores genéticos. Ahora también podemos encontrarlo en cuadros poliformativos de base genética, como por ejemplo el síndrome renal coloboma, por una mutación en el gen PAX2, ¿no? Este es el coloboma, que es una hendidura en el iris, ¿no? Y además de esto, cuando veamos a un paciente así, ¿no? Ver cómo están los riñones. Luego también síndrome otobraquio-renal, síndrome de riñones quísticos, ¿no? Entonces, las manifestaciones clínicas pues van a depender de la edad de presentación. En niños pequeños suele iniciarse como anorexia, vómitos y retraso del crecimiento. En los niños mayores se va a objetivizar también retraso del crecimiento, poliuria, polidipsia, proteinuria. El diagnóstico es por ecografía. La displasia renal. Entonces, la displasia renal, ¿no? Por el mismo término que significa esto, es un término histopatológico que hace referencia a la presencia de nefronas mal formadas, ¿no? Hace referencia a la visualización en imágenes fundamentalmente ecográficas del riñón de menor tamaño y una estructura de aspectos alterados. Y aquí sí ya va a haber alteración de la estructura, ¿no? La displasia renal más extrema es la displasia renal multiquística, donde el parénquima está completamente sustituido por quistes de diverso tamaño, ¿no? Dando el aspecto de un
macroscópico de un racimo de uvas, ¿no? Sí, totalmente alterada la estructura del parénquima renal. Entonces, el diagnóstico principal, ¿no? El diagnóstico diferencial principal en un recién nacido, pues, se hará con una hidronefrosis grave secundaria a una estenosis de la unión piel-uretra, ¿no? Muchas veces, incluso en clase práctica, seguro que han discutido de que a veces la presencia de quistes se pueden confundir con hidronefrosis, ¿no? Igual sucede en los niños, ¿no? Puede en un recién nacido con mayor razón esta presencia de quistes, ¿no? Puede confundirse con una hidronefrosis grave secundaria. La displasia renal multiquística, ¿no? Es la anomalía más frecuente del desarrollo renal, ¿no? 1 en 4.000 recién nacidos vivos. Y es la principal causa congénita de riñón único funcional. Obviamente habíamos visto que la estructura está totalmente alterada, entonces lo que se espera es que este riñón no funcione. Entonces el niño va a estar como un niño monorreno funcional, o sea, va a tener un solo riñón funcional, ¿no? Entonces, el origen embrionario por atresia o agenesia ureteral, ¿no? Anomalía aislada con escaso riesgo de recurrencia. El diagnóstico de sospecha se hará a través de ecografías prenatales o al nacer. Se confirma el diagnóstico y se valora riñón contralateral por ecografía y gammagrafía renal, ¿no? Y encontraremos pues menos de un tercio de casos con reflujo uretral y displasia. Entonces, diagnóstico de sospecha básicamente con ecografía. Ahora, lo bueno de esto es que dice que el curso natural es una involución espontánea de los quistes en un porcentaje importante. En menos de 5 años en hipertrofia compensadora de un riñón contralateral. O sea, a la larga se va a comportar como si tuviera agenesia renal, ¿no? Unilateral. Entonces, va a suceder lo mismo, el otro riñón está sano, entonces, ¿qué es lo que tenemos que vigilar? ¿No? Que no tenga pues otras, por ejemplo, hipertensión arterial, que no haga infecciones urinarias, etcétera, ¿no? Entonces, dice que excepcionalmente se puede complicar con malignización, ¿no? Entonces, lo bueno de esto, de la displasia multiquística renal, es que en el tiempo va a haber una involución espontánea. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una actitud conservadora, seguimiento ecográfico del curso natural, ¿no? La nefrectomía va a ser infrecuente y se reserva cuando hay una masa grande que no involuciona y produce compromiso respiratorio u otras complicaciones, ¿no? El pronóstico a largo plazo depende de si hay anomalías del riñón contralateral o malformaciones asociadas, ¿no? Entonces, se va a convertir como un riñón único funcional no complicado, ¿no? Y lo que ya habíamos mencionado en la agenesia renal unilateral, que nos puede producir que el otro riñón único funcional, ¿no? Para hacer hiperfiltración, proteinuria, hipertensión y también puede llegar a disminución del filtrado glomerular, por lo que tenemos que aconsejar el seguimiento, ¿no? De la presión arterial, hacer análisis de orina, función renal. Entonces, estos pacientes que nacen prácticamente con un solo riñón funcional, entonces tienen que tener seguimiento prácticamente toda su vida, ¿no? Y toda la vida tenemos que recomendarles, sobre todo, los factores modificables como estilos de vida saludables, ¿no? Y adelantándonos de repente dieta baja en sal, que tienen que mantener su peso ideal, no estar obesos, ¿no? Alimentación saludable, bajo consumo de proteínas, etc. Entonces, en relación a las anomalías de la migración embrionaria renal, tenemos la ectopia renal, ¿no? Durante la embriogénesis, los riñones ascienden, pues, ¿no? Desde la pelvis, ¿no? Desde la pelvis hasta la fosa renal en la cavidad retroperitoneal. Cuando esta migración, no se produce correctamente, el riñón queda alojado en una zona no habitual, ¿no? Dando lugar a una ectopia renal, ¿no? Ectopia renal. Acá, por ejemplo, vemos un riñón pélvico, ¿no? Y precisamente esta ubicación, ¿no? De riñón ectópico pélvico
unilateral es el más frecuente, ¿no? Suelen ser, sin embargo, hipoplásicos y estar rotados, ¿no? Se puede asociar a alteraciones ureterales, reflujo vesicouretral o estenosis. Entonces, acá ven, por ejemplo, acá también hay otro riñón ectópico, también en la cavidad pélvica, ¿no? Y acá está el otro riñón. Entonces, este sería el riñón derecho y el riñón izquierdo. Igual acá, ¿no? El riñón derecho está ectópico. En raros casos, los riñones ectópicos pueden aparecer, por ejemplo, en el tórax, ¿no? Como en estas imágenes, ¿no? Acá el riñón está debajo prácticamente del pulmón derecho, ¿no? Y acá igual en la tomografía pulmonar vemos cómo aparece una imagen compatible con el riñón, ¿no? En ocasiones esas ectopias renales se diagnostican ecográficamente de agenesias, ¿no? Renales al no desarrollarse o al no hallarse el riñón en su localización habitual. Entonces, en estos casos, ¿qué nos va a ayudar? La gammagrafía renal con DMSA localizará el tejido renal ectópico. O sea, claro, si en un inicio nosotros le mandamos al paciente a que se haga la ecografía y solo le encuentran un riñón, diremos, no señor, usted o señora, usted ha nacido con un solo riñón, ¿no? De repente ahí, para asegurarnos que no tenga una ectopia renal, tendremos que hacerle la gammagrafía, y la gammagrafía sí nos va a ubicar el otro riñón, ¿no? Obviamente esos riñones ectópicos van a ser pues generalmente más pequeños, van a ser hipofuncionantes, ¿no? Y generalmente se van a asociar con otras complicaciones como reflujo vesicouretral, obstrucciones uretrales o anomalías genitales, ¿no? Acá, por ejemplo, aquí, por ejemplo, ven, ¿no? El riñón derecho y el riñón, perdón, el riñón izquierdo y el riñón derecho, ¿no? Y está en otra ubicación. Esto es a través de una gamografía igual por acá, ¿no? Ahora también dentro de lo que es anomalía de la migración renal tenemos al riñón en herradura, ¿no? A menudo se producen anomalías de fusión renal asociadas en el contexto de lo que es la migración embrionaria anómala del riñón, ¿no? Entonces, al producirse la fusión, se va a producir el famoso riñón en herradura, ¿no? Que es la patología o la representante de esta alteración, ¿no? Entonces, se trata de una ectopia renal bilateral, ¿no? Con fusión de uno de los polos de ambos riñones, ¿no? En la línea media, dando el aspecto macroscópico de riñón en herradura. En este caso, el riñón está unido a través del polo inferior de ambos riñones. Entonces, frecuentemente van asociados a esta patología un reflujo vesicouretral, anomalías vasculares, renales o estenosis ureterales, ¿no? Las complicaciones, obviamente, el reflujo vesicouretral, las infecciones urinarias, ¿no? Obstrucción en la unión pielo-ureteral, litiasis también puede asociarse a síndromes como el de Turner, ¿no? Y con aumento del riesgo de otros tumores renales, siendo el más común el tumor de Weiss. Este tipo de riñón herradura está asociado al riesgo de tumor de Weiss. En relación a las anomalías del sistema excretor renal, ¿no? Aquí ubicarnos en lo que es la estenosis de la unión pielo-uretral, o sea, este nivel, estenosis de la unión pielo-uretral. Aquí este nivel se lleva la lesión, ¿no? Puede ser total o parcial, y es la causa más frecuente de hidronefrosis, ¿no? Estos días han estado ustedes en clases prácticas de hidronefrosis, ¿no? Entonces, si hay una obstrucción acá, la orina producida por el riñón, ¿qué va a hacer? No va a tener por dónde evacuar, drenar, y va a empezar a acumularse en esta zona, ¿no? Entonces, la causa suele ser la estenosis intrínseca del uréter proximal, y menos frecuentemente por obstrucción extrínseca o por un cruce vascular, ¿no? Si más no recuerdo, ese cruce vascular puede darnos el síndrome de cascanueces, ¿no?
Evaluación inicial, pues, la ecografía, ¿no? Va a confirmarnos la presencia de hidronefrosis. Luego también podríamos hacer una cisto-uretrografía biopsional seriada que nos va a descartar el reflujo vesicuretral, y también el renograma isotópico pues nos va a confirmar el diagnóstico, ¿no? Entonces, indicaciones de intervención cuando la hidronefrosis va en aumento o tiene más de 50 milímetros, o sea, más de 5 centímetros, ¿no? O que haya una función renal diferencial menos de 40% o descensos superiores al 10%. Ahora hablaremos de una patología muy importante y bastante frecuente en la población pediátrica, y es el reflujo vésico-uretral, ¿no? El reflujo vésico-uretral se define como el paso retrógrado no fisiológico de la orina desde la vejiga al uréter, ¿no? Incluso llegando hasta lo que es la pelvis, cáliz y renal, ¿no? Debido a una disfunción de la unión uretero-vesical, de esta unión, ¿ya? La importancia clínica del reflujo vésico-uretral en los niños ha venido determinada por su asociación con la presencia de infecciones urinarias de repetición y el posible establecimiento de daño renal crónico que conduzca a la progresión de la insuficiencia renal, ¿no? Entonces, las formaciones renales y entre ellas el reflujo vésico-uretral siguen siendo la principal causa de enfermedad renal crónica en el niño. Entonces, en un paciente, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico del reflujo vésico-uretral en una niña, un niño que constantemente están haciendo infecciones urinarias, ¿no? Infección urinaria de repetición. Entonces, ahí yo diré, prenderé la alarma, como quien dice, y diré, no, este niño debe tener de repente alguna anomalía, ¿no? Entonces empiezo a estudiar la vía urinaria, ¿no? Y ahí definiré qué patología tiene. Porque habíamos mencionado que varios de las alteraciones, de las anomalías congénitas, está relacionada con infecciones urinarias, y mayor aún el reflujo vésico-uretral. Entonces, ¿a qué se debe la aparición del reflujo vésico-uretral? ¿No? Se debe a una anomalía, ¿no? Madurativa del mecanismo valvular de la unión uretero-vesical. La yema uretral es el responsable del desarrollo del uréter, ¿ya? La yema uretral. Si el origen de la yema ureteral ocurre muy cerca de lo que será la futura vejiga, ¿no? El orificio uretral estará desplazado lateralmente, dando lugar a que el túnel submucoso del uréter en la vejiga sea más corto. No acabe miren, aquí esto es lo normal, ¿no? El túnel submucoso del uréter en la vejiga es más largo, en cambio aquí es más corto, ¿no? Facilitando de esta forma la aparición del reflujo vesicuretral, ¿no? Sin embargo, ¿no? Dicho túnel se va a alargar con la edad, lo que aumenta la competencia del mecanismo valvular y produce la resolución espontánea del reflujo vesicuretral en la mayoría de los niños durante el periodo de crecimiento. Pero hay un porcentaje que no va a lograr desarrollar la competencia de este mecanismo valvular, y entonces su enfermedad continuará y el reflujo persistirá, ¿no? Entonces ahí se producirá o podremos observar los diferentes grados de reflujo. Si es que un niño no es intervenido, no es tratado a tiempo, llegaremos al extremo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos los grados, grado 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, en el grado 1, como se ve en la imagen, el reflujo solo alcanza el uréter, ¿no? Sin dilatarlo, no lo va a dilatar. En el grado 2, el reflujo alcanza el uréter, la pelvis y los cálices renales, ¿ya? Y igualmente, sin dilatarlos. En el grado 3, el reflujo produce ya una ligera dilatación del uréter, la pelvis y los cálices. Sin embargo, los fornix, ¿no? Los fornix van a estar conservados, no se va a alterar, ¿no?
En el grado 4, ¿no? Ya va a haber una moderada dilatación ureteropielocalicial con cierto grado de tortuosidad, ¿no? Manteniendo la visualización de las impresiones papilares. Y en el grado 5, pues, la dilatación prácticamente, ya hay una dilatación ureteropielocalicial con tortuosidad grave, ¿no? Con pérdida de la morfología calicial normal y de la visualización de las impresiones papilares. Entonces, como ven, según también avance el grado del reflujo, también se va a comprometer el parénquima, ¿no? Porque va a haber hidronefrosis. Bien, aquí, hasta aquí no normal. Aquí también todavía se podría notar el 4 y el 5, ya prácticamente ya hay compromiso incluso del parénquima, ¿no? El parénquima renal. Acá ya prácticamente el parénquima está muy adelgazado y probablemente si un niño viene en estas condiciones a nosotros, probablemente ya ese riñón ya no hay nada que hacer, y si es que está comprometido los dos riñones, pues ya tendremos que someter a diálisis a estos pacientes. Entonces, el diagnóstico del reflujo vesicouretral se va a realizar mediante la realización de una cistouretrografía miccional seriada, ¿ya? A través de la uretra se les introduce una sondita y a través de ello se infunde sustancia de contraste y se toma radiografías seriadas. Entonces ahí es donde uno ve cómo está el uréter, ¿no? Y la vejiga, ¿no? Y si es que hay alteración del parénquima renal también se puede, porque se toman imágenes, pues, ¿no? Entonces, para el seguimiento se recomienda la utilización de cistografía isotópica, lo que es la gamografía, ¿no? El gold estándar para el diagnóstico de daño renal es la gamografía renal con el DMSA, ¿no? Más que todo para ver si es que ya hay cicatrices renales, ¿no? Y ver la funcionalidad de los riñones de forma individual. Entonces, no se olviden, el diagnóstico se realiza mediante la cistouretrografía miccional seriada. Entonces, ¿qué debemos hacer en este tipo de pacientes, no? Se recomienda la profilaxis antibiótica nocturna, ¿no? Habíamos mencionado que el riesgo del reflujo vesicouretral es las infecciones urinarias. Las infecciones urinarias que nos pueden producir, si son muy repetitivas, nos pueden producir cicatrices renales y a la larga ser otro factor que nos lleve a insuficiencia renal. Entonces, lo que tenemos que hacer es prevenir, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste la prevención profiláctica antibiótica nocturna? Le damos amoxicilina 10 a 15 miligramos por kilo en niñas con reflujo vesicouretral de tercer a quinto grado. O sea, si tengo una niña que tiene estos grados de reflujo vesicouretral, ya le doy la profilaxis antibiótica nocturna. Y en niños, cuando están en estadio 4 y 5, ¿no? ¿Y cuánto tiempo dura la profilaxis? Un año, o hasta que se evalúe de nuevo el reflujo vesicouretral mediante control cistográfico, ¿ya? ¿En qué casos tenemos que considerar un tratamiento quirúrgico? Si persiste el reflujo vesicouretral grado 4 o 5 después de 2 a 3 años. O sea, si ya pasaron 2 a 3 años, se dice que la resolución es improbable, ¿no? Entonces, itus o aparición de nuevas cicatrices a pesar de quimioprofilaxis o por no cumplimiento. Cuando esté indicado, se aconseja una técnica endoscópica como primera opción. Entonces, inicialmente se da, como hemos mencionado, la profilaxis antibiótica, porque habíamos indicado también que probablemente va a haber remisión en el tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que se vigila. Entonces, la profilaxis antibiótica es para evitar la presencia de infección urinaria y por ende las cicatrices en el parénquima renal, que cuanto más cicatrices van a dañar el riñón y la funcionalidad del riñón, ¿no? Entonces, otra anomalía que tenemos es la duplicidad reno-uretral, el ureterocele, ¿ya? Entonces acá ven, duplicidad reno-ureteral, igual acá, duplicidad, ¿no? Entonces,
Esto es debido a una duplicación de la yema ureteral al inicio de la embriogénesis. Se desarrolla un riñón formado por dos semiriñones, ¿no? Dos semiriñones con dos sistemas pielocaliciales, ¿no? Y dos uréteres. En la ecografía prenatal podemos ver de repente como riñones hidronefróticos, ¿no? O incluso ureterohidronefrosis. La duplicidad puede ser incompleta cuando ambos uréteres se unen en Y antes de llegar a la vejiga, como acá, ¿no? Y desembocan como uno solo. Es el más frecuente, suele ser asintomático y se manifiesta por un riñón de mayor tamaño. La duplicidad completa es rara, ¿no? Afecta a menos del 0.1% de la población, sobre todo niñas. Entonces, igual acá tenemos una duplicidad reno-uretral, ¿no? Pero acá vemos como que tuviera dos riñones pero fusionados, ¿no? Pero miren, un lado, el uréter inferior está preservado, está normal, está conservado, en cambio el superior está, del polo superior está dilatado, ¿no? Probablemente acá haya un reflujo vésico-uretral, pues, ¿no? Y acompañando de ureterocele. Entonces, este lado es el que nos va a condicionar todas las complicaciones, empezando desde las infecciones del tracto urinario. Ahora hablaremos de la estenosis vésico-ureteral y megauréter. Entonces, estenosis vésico-ureteral a este nivel, ¿no? Entonces, será el megauréter, ¿no? ¿Cuánto es lo normal? El uréter debe medir 7 milímetros. Entonces, megauréter cuando el diámetro es mayor a ¿no? A 7 milímetros. Entonces, esto se puede presentar desde la 30 semana de edad gestacional hasta los 12 años de edad. Entonces, el megauréter primario, anormalidad funcional o anatómica de la unión vésico-uretral. El secundario puede ser a una anomalía de la vejiga, ¿no? Mielomeningocele o uretra de válvula posterior, ¿no? Esto se ve bastantes casos de mielomeningocele. Estos pacientes, la contractilidad de la vejiga está alterada y pues se produce reflujo y megauréter, pues, ¿no? Y estos pacientes, dependiendo también del grado de afectación, a la larga van a llegar a diálisis, ¿no? Los que tienen mielomeningocele. Las válvulas de uretra posterior. Ya estamos hablando ya alteraciones a nivel más distal, ¿no? La válvula de uretra posterior son las anomalías congénitas de la uretra más frecuentes, ¿no? En la infancia. Se debe al desarrollo de unos pliegues membranosos en la uretra posterior, ¿ya? Que producen una obstrucción del flujo urinario. Aparece únicamente en varones y en muchos casos da lugar a un oligoamnios grave y muerte perinatal, ¿ya? ¿Qué vamos a encontrar? Si tenemos obstrucción a este nivel, pues vamos a encontrar una vejiga dilatada, ¿no? Con hidronefrosis bilateral. Aquí sí se van a comprometer los dos porque la vejiga va a estar dilatada. La obstrucción, como ven, es más distal. Por ende, va a haber dilatación de los uréteres, hidronefrosis, ¿no? El pronóstico viene marcado en mayor medida por el grado de displasia renal que suele acompañar a esta patología, ¿no? Produce obstrucción infravesical durante el desarrollo embrionario y secundariamente distensión vesical, reflujo vesiculetral bilateral de alto grado, displasia renal, oligoamnios e hipoplasia pulmonar también puede estar asociado. Es una de las primeras causas de enfermedad renal crónica en la edad pediátrica. Entonces, se va a sospechar mediante una ecografía prenatal, se va a ver una megavejiga, ¿no? Megavejiga con ureterohidronefrosis bilateral grave y uretra posterior dilatada, signo del ojo de la cerradura y oligoamnios, ¿no? Se precisa una actuación perinatal urgente con realización de ecografía, la cistografía miccional seriada, ¿no?
Ahí vamos a poder ver la uretra posterior alargada y dilatada, con un defecto lineal durante la fase de vaciado, ¿no? La cistoscopía va a ser diagnóstica y terapéutica. En los casos más graves se han ensayado técnicas de descompresión vesical intraútero, ¿no? Shunt vesicoamniótico, pero el pronóstico no mejora de forma significativa, pues la displasia renal ya está presente, ¿no? Claro, una obstrucción distal va a alterar todo, ¿no? Incluso al parénquima renal. Bueno, ya finalmente tener en cuenta estos puntos claves, ¿no? Mencionar que las anomalías congénitas, ¿no? Las malformaciones congénitas se van a asociar con infecciones urinarias, ¿no? Casi en todas las patologías, como han visto, se asocia con infecciones urinarias y representan la causa más importante de enfermedad renal crónica en la edad pediátrica. Entonces, nuestro objetivo será prevenir esto, ¿no? En los casos en los que no se ha detectado prenatalmente, debe sospecharse malformaciones congénitas en lactantes con infección urinaria, especialmente ante pielonefritis, que requieren hospitalización y sean distintos a los gérmenes, por ejemplo, al E. coli, ¿no? Bueno, el correcto diagnóstico de las enfermedades congénitas renales o las malformaciones congénitas exige realizar una historia clínica detallada, pues, ¿no? Obviamente siempre historia clínica. Hay que incluir antecedentes familiares de problemas renales y familiares, de diabetes y la búsqueda de anomalías extrarrenales asociados, ¿no? Esto de diabetes obviamente se refiere a lo de la madre, ¿no? Buscar todos los factores de riesgo que habíamos mencionado en cuadrito, hacer buena historia clínica y buscar todo eso, ¿no? Ver también si es que no hay otro tipo de anomalías extrarrenales asociadas como el coloboma, sordera, hipomagnesemia, hiperuricemia. Entonces, el seguimiento de estos pacientes debe de procurar evitar los factores que puedan agravar el daño renal congénito existente, ¿no? Con especial atención a la prevención y el tratamiento de las pielonefritis agudas, a la erradicación de la obstrucción urinaria y a la promoción de los hábitos de vida saludable, ¿no? Y la profilaxis antibiótica en niños con hidronefrosis solo ha demostrado disminuir el riesgo de infección urinaria en pacientes con hidronefrosis de alto grado. Esto, ¿se acuerdan cuando vimos los grados del reflujo vesicouretral? Era incluso cuando ya había en las niñas el 3, 4 y 5 grados, ¿no? Y en los niños de 4 y 5. Entonces, es por eso, es porque se han hecho ya estudios y se ha demostrado que esa profilaxis antibiótica, ¿no? Disminuye el riesgo de infección urinaria en pacientes con hidronefrosis de alto grado. Entonces, como ven, no solo es diagnosticar, sino también se tiene que hacer todo un plan de trabajo para evitar sobre todo las infecciones urinarias y que esto a la larga nos dañe el riñón y que pues el paciente, de esta forma evitar que el paciente llegue a lo que es la enfermedad renal crónica, sobre todo estadio 5, que requiera ya sustitución de la función renal. Bueno, muchas gracias. Ha sido una clase larga porque hemos tenido 2 temas. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Bueno, si no hay consultas, preguntas, damos por concluida la clase. Que tengan un buen día.